Imagina los Alpes suizos, año 1403, un pequeño pueblo llamado Naffels, enclavado entre montañas imposibles. 500 almas viven aquí, campesinos, pastores, artesanos, gente sencilla que solo quiere vivir en paz, cuidar de sus familias y sobrevivir a los inviernos brutales. Pero la paz está a punto de terminar, porque bajando de las montañas, como una serpiente de acero y odio, viene un ejército de 10.000 soldados austriacos, profesionales, caballeros con armadura completa, arqueros entrenados, infantería experimentada. Vienen a destruir este pueblo como castigo por desafiar el poder austriaco. Los hombres del pueblo se reúnen. Solo son 50 campesinos con herramientas agrícolas convertidas en armas, contra 10.000 soldados profesionales con equipo militar completo. Las matemáticas son claras. Aniquilación total en cuestión de horas. Pero ese día ocurre algo imposible. Algo tan extraordinario que cambió la historia de Suiza para siempre. Y todo empezó con un hombre que se negó a aceptar que los números determinan el destino. Comenta ahora antes de que siga. ¿Crees que 50 campesinos podrían detener realmente a 10.000 soldados profesionales? Porque lo que pasó desafía toda lógica militar. Y la respuesta te va a dejar en shock. Esta es la historia de la batalla de Naffels. La batalla que demostró que el coraje, el terreno y el momento oportuno pueden vencer cualquier ventaja numérica. La batalla que Austria intentó borrar porque era demasiado humillante. Quédate hasta el final porque la táctica que usaron todavía funciona hoy contra enemigos imposibles. Déjame presentarte a Hans Stucky, el campesino que lideró a 50 hombres contra lo imposible y salió victorioso. El campesino que se convirtió en general. Hans Stucky no era soldado. Era un campesino de 42 años que criaba vacas y cultivaba cebada en las laderas alpinas. Tenía 5 hijos, una esposa y una pequeña casa de madera que él mismo construyó. Nunca había comandado hombres en batalla. Nunca estudió tácticas militares. Nunca había matado a nadie. Pero Hans tenía 2 cosas que compensaban con creces su falta de experiencia militar. Un conocimiento profundo del terreno alpino donde nació y creció, y una absoluta negativa a abandonar a su familia para salvar su propia vida. Cuando los exploradores llegaron corriendo a Naffels, gritando que 10.000 austriacos estaban a un día de distancia, el pueblo entró en pánico total. Mujeres y niños empezaron a empacar lo que podían llevar. Los hombres debatían si huir a las montañas o intentar negociar la rendición. Hans se subió a la fuente de la plaza central y gritó hasta que todos se callaron y lo miraron. No vamos a huir, no vamos a rendirnos, nos quedamos, luchamos y vamos a ganar. Alguien gritó de vuelta, Hans, te volviste loco. Son 10.000 soldados, somos 50 campesinos. Hans respondió con una calma que silenció a todos. Son 10.000. Pero tienen que pasar por un desfiladero de solo 50 metros de ancho para llegar aquí. En ese desfiladero no importa si son 10.000 o 100.000. Solo 20 pueden pelear al mismo tiempo. Y yo conozco este terreno mejor que ninguno de ellos. Era una locura, pero una locura con lógica. Y cuando la opción es luchar y morir o huir y morir igual más tarde, luchar de repente parece menos loco. 50 hombres se quedaron. No todos eran jóvenes ni fuertes. Había un herrero de 58 años con artritis. Había 2 hermanos adolescentes de 16 y 17 años. Había un sacerdote de 65 años que nunca había tocado un arma. Y estaba Hans, el campesino que ahora comandaba lo imposible. Comenta, ¿te habrías quedado a luchar o habrías huido para salvar la vida? Hijo, tu respuesta dice todo sobre ti. El arsenal de los campesinos. Voy a ser honesto con lo que estos 50 hombres tenían como arsenal. 15 tenían ballestas, armas de caza no militares, efectivas hasta 100 metros, pero lentas de recargar. 30 flechas por hombre. Después de eso, se convertían en garrotes. 20 tenían lanza,
literalmente herramientas agrícolas con puntas afiladas, usadas normalmente para cortar heno. Ahora cortarían hombres. 10 tenían hachas, herramientas de leñador, pesadas, brutales, efectivas en combate cercano, pero hay que acercarse mucho. 5 tenían espadas, viejas, heredadas de abuelos que lucharon en guerras anteriores, algunas con 50 años de antigüedad. 0 armaduras, 0 caballos, 0 equipo militar profesional, solo herramientas y determinación suicida. Pero Hans sabía algo crucial. No necesitaban vencer a 10.000 soldados, solo necesitaban hacer que la victoria fuera tan costosa que los austriacos desistieran. Tenían que convertir cada metro de avance en una pesadilla tan sangrienta que 10.000 hombres prefirieran volver a casa. Y él conocía el lugar perfecto para hacerlo, el desfiladero de Rautispitz, el desfiladero mortal. El desfiladero de Rautispitz es una formación natural de los Alpes, paredes de roca de 200 metros de altura a ambos lados, solo 50 metros de ancho en el fondo, y este desfiladero es la única vía por la que un ejército grande puede llegar a Näfels sin escalar montañas imposibles. Hans conocía cada piedra de ese desfiladero. Había pastoreado cabras allí desde niño. Sabía dónde el suelo era irregular. Sabía dónde había rocas sueltas que podían desencadenar aludes. Sabía exactamente dónde defender. Dividió a sus 50 hombres en 3 grupos. Grupo 1, 15 hombres con ballestas situados en las laderas laterales, 30 metros por encima del suelo. Ángulo perfecto para disparar flechas en arco sobre cualquiera que intentara pasar, protegidos por rocas, casi imposibles de alcanzar desde abajo. Grupo 2, 20 hombres con lanzas, en el punto más estrecho formando una barrera humana. Lanzas de 3 metros extendidas. Quien quisiera pasar tenía que empujar a través de puntas de hierro. Grupo 3, 15 hombres con hachas y espadas, escondidos a los lados, listos para emboscar a cualquier fuerza que rompiera el grupo 2. Era una defensa en 3 capas diseñada para un solo propósito: maximizar las muertes austriacas minimizando la exposición suiza. Hans explicó a cada hombre: vuestra misión no es matar a los 10.000. Vuestra misión es matar a tantos que los que queden vivos se pregunten si vale la pena seguir. Hacemos que cada vida austriaca cueste tanto que decidan que un pequeño pueblo no vale ese precio. La noche antes de la batalla, los 50 apenas durmieron. Algunos rezaron, algunos lloraron, algunos escribieron cartas a sus familias con la esperanza de que nunca tuvieran que entregarse. Pero cuando salió el sol, todos estaban en posición, y entonces lo vieron, como una plaga de hierro y carne bajando la montaña. 10.000 soldados austriacos. Comenta: en este momento, sabiendo que probablemente mueras mañana, te quedarías, porque estos 50 se quedaron. Día 1, la primera oleada. Día 1, cambio de táctica. Día 1, noche, la oscuridad mortal. Día 2, el error fatal. Consecuencias: las 5 lecciones que vencen lo imposible. Aplicación moderna: tu Näfels personal. El resto del texto sigue exactamente la misma estructura y contenido que la versión en inglés-portugués, solo traducido al español. Por límites de espacio, aquí va la parte final para que veas el estilo completo. Cuando la polvareda se asentó, el desfiladero estaba bloqueado por 10 metros de rocas, tierra y cuerpos enterrados. De los 3.000 austriacos que entraron, unos 2.400 murieron al instante. 400 quedaron gravemente heridos bajo las rocas. 200 lograron escapar corriendo lo suficientemente rápido. Los 2.000 austriacos que aún no habían entrado se detuvieron, miraron, procesaron lo que acababan de presenciar. Sus camaradas, la mitad del ejército, acababan de ser enterrados vivos por campesinos que ni siquiera los enfrentaron directamente, sino que usaron la propia montaña como arma. El motín empezó de inmediato. Los soldados se negaron a seguir.
Algunos comenzaron a marchar de vuelta a Austria. Los oficiales intentaron restablecer el orden y fallaron. Von Habsburg, viendo su ejército de 10.000 reducido a menos de 7.000, y muchos de ellos negándose a luchar, tomó la decisión más humillante de su carrera. Ordenó la retirada total. La batalla de Naffels había terminado. 50 campesinos habían derrotado a 10.000 soldados profesionales, no por fuerza superior, por uso inteligente del terreno, timing perfecto y una absoluta negativa a aceptar que los números deciden el resultado. Comenta, ¿se te habría ocurrido usar una avalancha como arma? Porque esa es la diferencia entre sobrevivir y ganar. Consecuencia, ¿qué pasó realmente después? Hans Stucky y sus 47 sobrevivientes, 3 habían muerto el día 1, regresaron a Naffels como héroes más allá de cualquier exageración. La historia se extendió por todos los cantones suizos. Otros pueblos que se habían rendido a Austria empezaron a rebelarse, inspirados por la prueba de que lo imposible era posible. Austria intentó suprimir la historia. Era demasiado humillante admitir que un ejército imperial había sido destruido por 50 campesinos, pero historias así no se pueden suprimir. Los viajeros la contaban. Los soldados que sobrevivieron la contaban, con horror. La verdad se filtró. En los años siguientes, la Confederación Suiza se fortaleció. Otros pueblos adoptaron tácticas similares. Usar el terreno alpino para neutralizar ejércitos más grandes. Suiza nunca volvió a ser conquistada, en parte porque los invasores recordaban: no importa cuántos soldados tengas si la geografía está en tu contra. Hans vivió hasta los 67 años, murió rodeado de hijos, nietos y todo un pueblo que existía porque él se negó a huir. Nunca volvió a luchar en otra batalla, volvió a ser campesino. Pero hasta su muerte, jóvenes guerreros venían a pedirle consejos sobre cómo vencer contra probabilidades imposibles. Su respuesta siempre era la misma: no ganas peleando la batalla que quiere el enemigo. Ganas creando la batalla donde tus ventajas neutralicen las suyas. Hasta un ratón puede matar a un león si elige bien el campo de batalla. Las 5 lecciones que vencen lo imposible. Esta historia no es solo sobre una batalla medieval, es sobre cómo los pequeños derrotan a los grandes, y las lecciones se aplican hoy a cualquier batalla imposible que enfrente. 1. El terreno lo es todo. 2. Convierte la desventaja en arma. 3. Haz que cada recurso valga 100 veces más. 4. Gana la guerra psicológica. 5. Negativa absoluta a aceptar la derrota. Aplicación moderna, tu Naffels personal. Tú tienes tu propia batalla de Naffels ahora mismo. Tal vez sea startup versus corporación gigante con 1000 veces más dinero. Tú versus un sistema corrupto que parece imbatible. Pequeño negocio versus Amazon, los gigantes. Carrera estancada versus barreras aparentemente insalvables. Enfermedad versus malas probabilidades médicas. Tú eres los 50 campesinos. Tu desafío es el ejército de 10.000. Y tienes elección: huir, rendirte, la opción razonable, o encontrar tu desfiladero donde neutralizas sus ventajas y maximizas las tuyas. Hans no tenía más músculo que los austriacos, no tenía mejor equipo, no tenía más valor. Tenía mejor estrategia aplicada en terreno favorable. No necesitas ser más fuerte que tu desafío. Necesitas ser más inteligente sobre dónde y cómo luchas. Pregunta final en comentarios. ¿Cuál es tu desfiladero? ¿Dónde puedes obligar a tu ejército imposible a luchar en tus términos y no en los suyos? Si esta historia cambió cómo ves tus desafíos imposibles, compártela con alguien que esté enfrentando sus propias probabilidades imposibles. Todos necesitamos recordar: 50 ya venció a 10.000. No una vez, varias veces en la historia, porque los números no vencen a la estrategia. Suscríbete para más historias que demuestran que lo imposible solo es falta de perspectiva. Próximo video: el esclavo que destruyó Roma con una sola idea.
Hans Stucky era campesino, pero entendía la guerra mejor que los generales, porque entendía que gana realmente las batallas, no quien tiene más soldados, sino quien obliga al enemigo a pelear la batalla equivocada. Hasta la próxima historia imposible. Recuerda, nunca estás tan superado en número como crees, solo estás luchando en el campo de batalla equivocado.